Llegó el momento en Nit de Misteris de adentrarnos en la sabiduría y el conocimiento de la baraja del tarot, entre otras muchas cosas de las que nos hablan cada semana los amigos de Lemat, Encarna Sánchez y Daniel Rodés. Encarna, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sonriente, siempre sonriente. Hombre, es que hay que tener alegría, si no en la vida, ¿qué? De verdad que sí. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? La semana pasada dejamos ahí en ascuas a la gente porque generalmente decimos, bueno, la semana que viene hablaremos de... Y esta vez lo dejamos ahí un poco en vilo. Y yo lo que veo ahora mismo es encima de la mesa del estudio un DVD, Netters de Egipto, un documental, y luego veo también la baraja del tarot en 6 montoncitos. Sí, vamos a ver cómo se concilia esto, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando de un libro que escribimos que se titula El libro de fuego, donde establecíamos unos vínculos entre las antiguas mitologías helénica y egipcia con el tarot, ¿no? Y entonces, a partir del estudio que ya explicamos la semana pasada, que hicimos sobre las antiguas divinidades y su relación con las estrellas y constelaciones, pues a partir de aquí, pues claro, empezamos a involucrarnos y a estudiarnos el tema de la mitología egipcia, ¿no? Bueno, total, con el paso del tiempo esto derivó con el hecho de hacer varios viajes a Egipto, incluso llegar a organizar viajes de grupos a Egipto para enseñarles cosas, y el fruto de todo eso pues fue la elaboración de un documental titulado Netters de Egipto, que es el que, bueno, tenemos, como tú dices, sobre la mesa, ¿no? Netters de Egipto, la palabra Neter o Neteru en Egipto significa Dios o dioses. Por tanto, dioses de Egipto. El significado sería los dioses de Egipto, que es de lo que se trata, explicar, digamos, las características y el significado de cada uno de ellos, ¿no? A mí me gustaría aclarar un poquito que esto de dioses es una forma de expresión, porque en realidad Dios solo existe uno. Es una llama eterna, es una energía dadora de vida, dadora de información, y de la que todos nacimos. Todo lo que existe nació de ahí, de esa inteligencia superior. Pero tiene diferentes emanaciones, diferentes cualidades, diferentes virtudes, diferentes poderes, y cada uno de ellos pues se le atribuye a una divinidad, pero en realidad es un concepto, es un nombre que se le da a una cualidad de Dios. Entonces, cuando hablamos de Osiris, por ejemplo, estamos hablando de la cualidad del espíritu que tiene todas las posibilidades, pero que sabiendo todo lo que sabe, necesita venir a experimentar con su alma repartida y fragmentada, que es lo que representa el Osiris fragmentado, cuando se dice que el Set lo divide en muchas partes su cuerpo. Lo que está hablando es de que el alma tiene el derecho y el deseo de experimentar separadamente fragmentos, y cada fragmento con un cuerpo va viviendo experiencias. Entonces nos está hablando de los poderes que todos llevamos innatos desde el origen. Por ejemplo, cuando sale la carta del mago, por ejemplo, que nos habla del dios Petá, que es el alfarero, que es lo que nos está hablando, de que materializamos un cuerpo físico para experimentar unas experiencias. Y se dice que es el que trabaja el barro, que es el que trabaja la tierra. ¿Y qué es el que trabaja la tierra? ¿Qué es la tierra? En simbología no es nada más que el deseo de experimentar, el deseo de conocer. Son experiencias que tenemos que adquirir. Y así cada uno de los dioses nos está hablando de unas cualidades y de unas... Sí, esto que virtudes. Dice Encarna es una cosa que la mayoría de la gente ignora, ¿no? Se cuenta de que un antiguo sacerdote de la ciudad de Sais le dijo al historiador Solón: «Ay, Solón, Solón, hijo mío, llegará un día en que los seres humanos creerán que nosotros adorábamos ídolos». Efectivamente, la mayoría de personas creen que en Egipto se adoraban a los dioses, se adoraban a los ídolos. Pero, estudiando la mitología egipcia, como ha explicado bien Encarna, realmente la idea que tenían los antiguos egipcios es de que hay un único Dios que no se manifiesta, y que justamente lo que él emana son una serie, digamos, de emanaciones, lo que llamamos dioses o netters, son realmente aspectos de una divinidad oculta, divinidad que no se puede representar, de ahí que el judaísmo, que es heredero de la antigua cultura egipcia en muchos aspectos, heredó también este elemento, ¿no? Hay un solo Dios, pero este Dios no se le puede formar una imagen, no se le puede dar un nombre, es decir, es algo que no se puede definir de ninguna manera, pero se manifiesta a través de una serie de emanaciones, que en la cultura hebrea, por ejemplo, se habla del árbol de la vida, con 10 sefirot o 10 emanaciones, y cada uno de ellos tiene un nombre divino, un nombre de Dios. Los antiguos egipcios tenían también la Enéada, es decir, también tenían 9 dioses, básicamente, muchos conocidos, ¿no? Osiris, Isis, Horus, etcétera, y todos ellos emanaban de Atum,
es decir, de la unidad primordial, de un ser que era andrógino. Y entonces los egipcios se plantearon también un enigma, ¿no? Diciendo, bien, si todo ha salido de Atum, ¿a él quién lo ha creado? Entonces resolvieron el enigma diciendo, es que Atum era andrógino, con lo cual se había engendrado a sí mismo. Es decir, esa figura de Atum sería ese dios oculto, ese dios desconocido, que precisamente los egipcios no representaban generalmente como una imagen, aunque sí que hay representaciones del dios Atum como imagen, pero la representaban básicamente bajo la forma de un sol con alas, que es este dibujo típico que estamos tan acostumbrados a ver, con la idea de que realmente lo que hay es una energía solar que no es el sol tampoco, ¿no? O sea, las personas ignorantes creen que los egipcios adoraban al sol, nada más lejos de la realidad. Ellos lo que adoraban era a la potencia espiritual que está detrás del sol. El sol es solamente un reflejo, una imagen de esa divinidad. Pura simbología al final. Totalmente pura simbología. Alex, sí. te veo súper atento a lo que nos está explicando Encarna, lo que nos está explicando Daniel. Bueno, ante todo, buenas noches Encarna, buenas noches Ale, buenas noches. Es muy curioso porque el panteón egipcio se lo suele representar con una figura humana, pero la cabeza de un animal. Por ejemplo, Anubis es un chacal, Bastet es un gato, en fin, y así sucesivamente. Esta representación así tan curiosa, ¿a qué es debida? Esto lo explicamos en este documental, en Interés de Egipto, explicamos precisamente esto que estás diciendo. Hay dos versiones. Hay una en donde la divinidad tiene enteramente el cuerpo de animal. Por ejemplo, Anubis a veces se representa, como tú bien dices, por un chacal, pero es la forma de un chacal entero, y otras veces tiene solo la cabeza, ¿no? La máscara. Es decir, cuando aparece mezclado con un ser humano, representa de que las cualidades, está representando las cualidades de ese animal, las cualidades de esa figura, ¿no? Entonces, claro, cada uno de ellos representa algo. ¿Qué significa el perro? Ahora que citamos a Anubis. Anubis es una divinidad que está relacionada con los ritos funerarios. Es el que nos ayuda a pasar a la otra orilla, ¿no? A cruzar el umbral de la muerte. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo ocurrió que los antiguos egipcios se dieron cuenta de que los perros y los chacales, ¿no? Son unos animales que, si tú los dejas solos, abandonados, ellos tienen, digamos, el instinto de saber encontrar el camino de regreso a casa. Con lo cual esa idea de el encontrar el camino de regreso a casa les lleva a la idea de asociar la figura del chacal o del perro. Hay discusiones sobre si es un perro o un chacal Anubis aún. Y entonces dicen, bien, entonces tenemos que poner a la divinidad que nos ayuda en el tránsito de la muerte, le vamos a identificar con la figura del perro o lo del chacal. Por esa razón, por la razón de que él es capaz de encontrar el camino de regreso a casa, que de alguna manera es el camino de la muerte, ¿no? Entonces esto en el tarot, por ejemplo, sería la carta del loco del tarot, ¿eh? El loco tiene un perro detrás, este perro sería esa figura, ¿no? de esa figura de Anubis, y lo que sí que en Egipto se realizaba era de que los sacerdotes se colocaban una máscara en sus ritos, ¿no? Por ejemplo, en los ritos funerarios se colocaban una máscara de chacal. Eso es lo que se conoce. Sin embargo, nosotros descubrimos en el templo de Dendera que esto era un proceso mucho más generalizado. Es decir, en el templo de Dendera hay una escalera que sirve para llegar a la parte superior donde había el observatorio astronómico, que estaba presente en todos los templos. Ellos desde el tejado estudiaban los movimientos de las estrellas, y entonces resulta que hay en esa escalera una fila de sacerdotes, ¿no? Que van subiendo por la escalera, ¿no? Llegamos a una planta, y de esa planta hasta el tejado hay otra escalera, y entonces en esa escalera vuelve a ver la misma figura de personas subiendo, ¿no? Pero en este caso ya no son figuras de sacerdotes, sino que son figuras de diferentes dioses. Es decir, cada una de esas figuras tiene una cabeza distinta, una la del halcón Horus, otra la del chacal Anubis. En fin, cada una tiene una figura diferente. Eso nos lleva a la conclusión de que lo que está representado allí es una procesión de sacerdotes, cada uno con una máscara diferente. Es decir, que el hecho de ponerse una máscara sería un sistema para sintonizar con la energía cósmica representada por esa divinidad, y en consecuencia, pues bueno, en los ritos que ellos pudieran hacer en los templos. Fijaros, y cuántas veces lo decimos en este programa, ¿no? Lo importante que es acudir a la fuente, porque podríamos estar hablando aquí, especulando en torno a la simbología egipcia, los dioses, el tarot y demás, en función de algo que se ha leído, en función de algo que se ha estudiado. Pero cuando uno va a la fuente, llega, lo ve, lo analiza, es cuando a veces se da cuenta de esas cosas. Y qué importante es que quien nos explique eso haya estado allí como habéis hecho vosotros, ¿no? Yo creo que eso es un detalle importante para los oyentes, y a veces nosotros lo comentamos aquí, ¿no? Que tan importante es el acudir a las fuentes, el viajar, el conocer
de lo que se está hablando, porque a veces hablamos de muchas cosas que ni siquiera hemos visto, ¿no? Y permitidme ese pequeño apunte, porque creo que es importante comentarlo. Seguimos hablando de esa simbología, ¿no? De los dioses con el tarot en carna. Sí, por ejemplo, como dice Daniel, Anubis está representado por el perro que está aquí en el loco, pero ¿qué es el perro? Está indicando la fidelidad hacia el espíritu, porque toda energía material, todo lo que existe en la Tierra, todo procede del espíritu, de una vibración superior que va descendiendo de nivel de vibración hasta llegar a ser material. Perdón. Entonces, el Anubis lo que nos está hablando es de la fidelidad hacia el espíritu. Es el buscador, el que sabe el camino de regreso. ¿Cuál es el camino de regreso? Pues si hemos descendido aquí a la oscuridad, tenemos que volver a retomar, subir y ascender la vibración para encontrarnos con nuestro espíritu. Quien tiene el verdadero conocimiento de todo lo que nos pasa o nos va a pasar y el que nos puede liberar de esa circunstancia es nuestro espíritu. Entonces nos dice, para eso hay que hacer un trabajo, hay que tener un aprendizaje, que es el mago, que es aquí representado por el dios Ptah, que es el alfarero, que tiene que hacer el trabajo de la personalidad, de mezclar el agua, de mezclar el barro. ¿Qué es el agua? Son las emociones, el pensamiento. Tú tienes que cambiar el pensamiento y no permitir que el pensamiento te doblegue o te manipule. Me encuentro con muchos casos de muchos niños que tienen trastornos de bipolaridad, trastornos de déficit de atención. O sea, ¿para qué nos sirve? Pues para ayudarle a estos niños. No es para decirle, oye, es que existió un dios que se llamaba Ptah y que era alfarero. No, nos está diciendo, claro. Tienes en tu interior un espíritu muy poderoso que puede controlar a tu mental. Y tienes que saber que tu origen es divino y que cuando hay paranoias o voces que oímos, que mucha gente está escuchando, muchos niños oyen voces, que sepan que es porque tu espíritu y tu alma está en diferentes dimensiones y hay que parar de pensar que esa persona está enferma o que está psiquiátricamente loca. No, es que tiene unos estados diferentes y el Dios Ptah lo que nos enseña es a trabajar el mental, a controlar las emociones, a controlar los sentidos para que tú puedas alcanzar el equilibrio, la verdad y la sabiduría representada por la Isis, porque no es nada más y nada menos que la fuente de la vida, la que permite que los niños nazcan, la que permite que la sabiduría exista. Entonces, esa es la Isis. ¿Y qué hizo la Isis? Recomponer los trozos fragmentados de Osiris. ¿Y qué es eso? Pues el conocimiento de cómo tú recuperar tus partículas fragmentadas y perdidas de tu alma, que te da el conocimiento de cómo lograr purificarla y unificarlas. Es decir, que el conocimiento de los dioses o los néter de Egipto lo que nos lleva es a un trabajo interior para que descubramos que esa fuerza interior está aquí y que el poder de la curación está dentro y que el control de la mente está dentro del espíritu. Entonces, todo eso es el ejercicio y el proceso que tanto la Isis como Hermes, como la hermana... La Neftis, que era la hermana de la Isis, que ayudó a recomponer el cuerpo de Osiris. ¿Qué significa? Pues porque hay una ventana y una puerta que cuando tú ves más allá, que es la luz del espíritu, se va a poder equilibrar y va a nacer el niño Horus. Porque ¿qué es el Horus? La conciencia despierta. Tomar conciencia de quién eres, qué hago aquí y yo puedo manejar mi vida y controlar mi vida. O sea que nos está dando una lección de cómo trabajar cada día nuestras relaciones, cómo trabajar cada día nuestro trabajo, nuestro entorno. Nos ayuda a cambiar nuestro destino. No es una historia que ya pasó, de algo que ocurrió en tiempos de Egipto. No ahora lo que está ocurriendo en Egipto, sino lo que pasó al principio cuando se manifestaban todas estas divinidades. Pero era una lección viva. ¿Qué es el jardín del Edén? ¿Qué es encontrar el Edén? ¿Qué es? ¿Buscar un paraíso? Es encontrar la paz interior. Y todo eso es el trabajo de los dioses, que nos van dando cualidades que si las vamos asumiendo y vamos trabajando, sintiendo esas cualidades en nosotros, desaparece la ignorancia, desaparece la falta de información, desaparece el sufrimiento, desaparece la oscuridad, desaparece el sed, desaparece la muerte, el malo, el tentador. Todo lo que los néter de Egipto nos están enseñando es un trabajo diario que debemos de hacer aquí en la tierra, en el día a día, con nosotros, con nosotros y con nuestros hijos y con todo lo que nos rodea.
lo que da de sí un arcano del tarot. Madre mía. Hay mucha más. Muchísimo más, pero yo de verdad, cuando estamos hablando, los que ya llevan escuchando el programa mucho tiempo y tal, saben que no preparamos un guión exhaustivo de las preguntas de los invitados y demás, porque nos gusta, en función de cómo va la entrevista, pues ir evolucionando también en torno a lo que estamos planteando. Pero es que en este caso, con vosotros, yo me quedaría escuchando sin preguntar nada, ¿no? Me quedaría la media hora ahí escuchando para ir aprendiendo un poquito más. Alex, ¿te queda ahí alguna cosita en el tintero que preguntarles? Sí, de la misma manera que en otros panteones mitológicos hay conflictos entre dioses, de esto tampoco se escapa el panteón egipcio. Claro. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, a ver, el principal conflicto que hay, bueno, hay varios, ¿no? Pero el principal conflicto que hay es el de Osiris con su hermano Set, ¿no? Porque Set mata a Osiris por celos, porque él había recibido el desierto, mientras que Osiris había recibido el valle fértil del Nilo, ¿no? Entonces, aquí la figura de Set es una figura que en el tarot se identificaría con la figura del diablo. Es una figura muy curiosa porque es ambivalente. Es decir, por un lado, es asesino de su hermano, ¿no? Pero por otra parte se convierte en protector de la barca de los dioses. Entonces esto es un tema realmente muy interesante de la mitología egipcia, puesto que lo que nos está indicando, de hecho a Set se le conoce como el adversario. Entonces, ¿el adversario quién es? El adversario es el que te hace fuerte. O sea, tú necesitas un entrenador para que adquieras fortaleza, ¿no? Es como si tú vas al gimnasio y tú no tienes el aparato, ¿no?, que te hace, bueno, tienes que sacrificarte para desarrollar la musculatura, pues el entrenador, Set, tiene esa función, ¿no? Pero claro, Set está asociado también, la relación entre Osiris y Set tiene un origen realmente geológico. Esto es un descubrimiento que hicimos nosotros allí en Egipto, puesto que Osiris está relacionado con la constelación de Orión, ¿no?, en los antiguos egipcios. ¿Qué ocurre? Que esto está relacionado con el Nilo. O sea, el río Nilo es un río que, a diferencia de muchos otros ríos del mundo, va como al revés, ¿no? Es decir, que este río nace en el sur y desemboca en el norte. O sea, nace en el centro de África y muere en el delta del Nilo, en el Mediterráneo. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, cuando tú haces el crucero por el Nilo y, por ejemplo, tú estás por la noche, tú miras hacia donde nace el Nilo. ¿De dónde viene el agua? El agua es la vida. ¿De dónde viene? Viene del sur. Y cuando miramos al cielo, ¿qué hay allí? Orión. O sea, la constelación de Orión tú la ves justo encima del Nilo, hacia el sur. Y Orión es Osiris, es decir, por eso Osiris es la vida. Osiris es el que muere y renace, pero en realidad representa la vida. Entonces, ¿qué es lo que miramos hacia el norte? La muerte, Set. Es decir, si tú miras hacia el norte, ahí está, porque muere el río, es literalmente así. Es decir, el río nace en el sur, muere en el norte. Y como la vida, el agua, nace en el sur, ahí está Orión. Entonces, bueno, esto es una explicación, digamos, como muy racional, ¿no?, como muy racional de por qué los egipcios asociaron la vida a Orión y la constelación de Orión. La constelación de Orión es también el loco del tarot, también está asociado con esto. Es curioso porque en el tarot está la vida y la muerte, ¿no? El diablo, el arcano 13 son la muerte, pero el loco es la vida. Y entonces es esa figura de Orión, ¿no?, que representa la vida. Entonces, bueno, realmente podríamos hablar horas y horas sobre la mitología egipcia, tiene muchos misterios, pero básicamente muchas veces nos encontramos con también confrontaciones respecto a la arqueología oficial, ¿no? Porque hay la arqueología oficial y la arqueología simbolista. Entonces, la arqueología simbolista encuentra una serie de explicaciones en los símbolos que la arqueología oficial desconoce completamente. Es decir, nosotros nos hemos encontrado con los guías con los que hemos compartido allí en Egipto. Ahora tenemos un guía que realmente para mí es extraordinario porque comprende la cuestión del simbolismo y nos pregunta cosas y el hombre está asombrado. Y él mismo reconoce, es decir, claro, en las oficinas de turismo, cuando una persona estudia para guía, le obligan a aprender una serie de cosas que es la historia oficial. Sí. Los guías desconocen absolutamente cualquier tema relacionado con el simbolismo, absolutamente. Entonces, la versión que se da a los turistas cuando visitan Egipto es una versión tan sesgada de la realidad que incluso muchas veces es falsa, que no es cierta, ¿no? Y entonces, claro, la gente se sorprende cuando tú le explicas cosas que tienen su raíz en el simbolismo, ¿no? Y esa es, pues, una de las motivaciones de haber hecho este documental, Néteres de Egipto, ¿no?, que es una explicación del significado de cada uno y de muchas cosas de esos misterios de Egipto. Y justamente en la carta del mago aparece el río Nilo, con una llama ardiendo, indicando la llama de la vida. Es decir, todo el significado que tiene el tarot es el conocimiento de que
nacimos de un origen. Primero fuimos creados por el pensamiento y la llama divina lo que hace es evaporar y condensar la energía se condensa y se convierte en agua, y de ese agua nacen los ríos de la vida o los ríos del paraíso. Es decir, que el tarot está conteniendo toda la información del origen de la vida, del origen de los universos y del origen de nuestra vida y de cómo nosotros trabajarnos para conseguir esa felicidad y ese paraíso. Es decir, que es fantástico de cara a resolver asuntos que desconoces completamente. Podría poner cantidad de ejemplos ahora mismo que nos sorprenderíamos de lo que puede ayudar el tarot. Nos iríamos ya hasta que amaneciera hablando de... Déjame recordar teléfono, direcciones y demás, porque la gente que nos está escuchando obviamente siempre se queda con ganas de más, y yo recomiendo, ¿no?, que se pongan en contacto con vosotros tanto para el tema de cursos, talleres, como para proponeros un viaje a Egipto. ¿Por qué no organizáis un viaje a Egipto? Yo ahora estaba pensando, sería fantástico. Hemos organizado varios viajes a Egipto. Lo que pasa es que hemos hecho un paréntesis por la situación política del país que nos obligó a interrumpirlo. Y bueno, ojalá que las cosas mejoren y podamos reanudar esos viajes. Seguro que sí. Que las personas pierdan el miedo. Sí, sobre todo eso. Los amigos de LEMAT, ya lo sabéis. De todas maneras, ellos están en la calle Irlanda número 36. Podéis contactar con ellos vía teléfono. Lo recordamos también, el 93 311 5122, 93 311 5122. Hay un correo electrónico, escuela@tarotmarsella.com, y ahora viene la prueba de fuego con la página web, que yo siempre digo al revés de lo que es, tarotmarsella.com. Yo ya prefiero que lo diga Dani. Tarotmarsella.com. Mejor así, o sea, a través de esa página web accedéis a más que una página web, una plataforma. Sí, hay una plataforma. A partir de ahí se puede acceder a Twitter, a Facebook, a Google Plus, a todos los portales en que estamos. Pueden comprar YouTube, los libros de los que hemos dado buena cuenta, libros, las barajas, en este programa, vídeos, barajas de tarot, cursos online que también tenéis disponibles, tanto para hacerlos desde España como para afuera. Se pueden adquirir. Y también se pueden descargar o pueden ver estas entrevistas que están grabando en vídeo, y en YouTube también se podrán ver, nos podrán ver ahí físicamente, como vamos dándole aquí al tema del tarot y otras tantas cuestiones que vamos hablando. Y sobre todo consultas, pues para el tema de consultas, para el tema de cursos, como hemos dicho, talleres, viajes también que realizáis. Yo creo que lo más adecuado es que os pongáis en contacto con ellos. Oye, y sobre todo, si no, pasaros por allí, por la calle Irlanda 36, que seguro que, bueno, si empezáis a preguntarle, no serán 20 minutos, será mucho más hablando de estos temas, porque el tema Egipto y su simbología yo creo que vamos a tener que seguir hablando el otro día, porque es un tema apasionante. Hay cosas que creo que son interesantes de comentar. Interesantísimas. Nos vemos la semana que viene un poquito más. Quiere. Muy bien. Perfecto. No ha quedado nada pendiente. Bueno, el 95%. Ha quedado pendiente hablar de que en el tarot...